Bueno, queridos patitos, Jacob Zuma. ¿Qué lo iba a decir? Que iba a ser problemático en el presente y en el futuro del ámbito de Sudáfrica. Cuando fue el primer presidente polígamo, siendo del ámbito de KwaZulu Natal. Único amigo verdaderamente importante de la camarilla del señor Mandela, de Madiba. Resulta interesante porque le quitaron de medio, como también habían quitado de medio a Thabo Mbeki. No sé qué problemas tienen con los liderazgos en el Congreso Nacional Africano, pero que ya hemos comentado en algún otro vídeo. Y el actual, Cyril Ramaphosa, tiene un asunto con una granja, dinero por ahí escondido, espionajes, cosas que son verdaderamente alucinantes y cualquiera que se interese puede profundizar en San Google para ver espectáculo que están montando en el ámbito de Sudáfrica, que se entiende por ser ese país que en los años 90 transitó desde la apartheid a la situación de un país multicolor con la bandera prácticamente arcoíris que tiene actualmente, con la idea, luego posteriormente ratificada por la película con Matt Damon, con el señor Morgan Freeman, referido a Invictus, referido a aquel mundial, Ruby de 1995, que ganaría la selección de los Springboks de Sudáfrica. Bueno, pues lo dejamos ahí, en Sudáfrica, y simplemente es el espacio común de lo que usted ya sabe. Por tanto, lo que venga después es algo que está sobreseído, digamos, de la causa general. Ya lo damos por amortizado y por tanto Sudáfrica es un país chachipiruli que luego entrará dentro de los BRICS y que por tanto será una economía súper emergente y para siempre, haga lo que haga, lo cual resulta alucinante porque no ha sido así el tránsito hacia el momento actual. Y simplemente esto lleva a el hecho de que haya signos externos como esta situación referido a Jacob Zuma, referido a la lucha de poder interna, sobre todo cuando menguan los ingresos, menguan las capacidades de proyección económica hacia el mañana y por tanto hay crisis en el ámbito económico, sanitario, educativo, de paro, de empleo y por tanto esas cosas llevan a dificultades, como ya hubo en el ámbito de Ciudad del Cabo referido al tema del agua. En una ciudad que está dirigida por la oposición y Helen que bueno, es blanca, por tanto había cierto racismo, pero a la inversa, lo cual ciertamente es alucinante e increíble cuando, en teoría, Mandela había establecido un marco de ausencia, de revancha, pero el hecho de venganza es algo que está en el sustrato de fondo, en las marejadas de larga duración, y evidentemente también influye en el hecho de ganar los despojos de un país que empieza a dar signos de cansancio en los últimos 25, referido a la ausencia de liderazgo económico de larga duración. No digo que sea por culpa de una clase o de otra, una raza u otra, lo cual ciertamente es alucinante porque deberíamos de interiorizar el hecho de que no hay ninguna raza sino una, el ámbito humano. Solamente hay una raza, la humana. Los Homo sapiens sapiens. Y así debería de establecerse debido a que en el ámbito biológico está así establecido. Pero bueno, vamos a lo concreto. La Comisión Electoral de Sudáfrica excluye al presidente Jacob Zuma en las elecciones generales. Y es que Jacob Zuma, que fue condenado a 15 meses de prisión por desacato en el marco de una investigación por corrupción, fue excluido de las elecciones generales convocadas para el 29 de mayo próximo, es decir, este mes próximo. Este mes, quiero decir, que acabamos de entrar en el mismo. La comisión ha asegurado en una rueda de prensa que su decisión ha sido unánime. Ya ha señalado que la información de ello a la formación UMK Onto, WCSB, Lanza de la Nación, que asume su nombre de la disuelta ala paramilitar del gubernamental Congreso Nacional Africano, ANC, fundada por Nelson Mandela según el diario Sowetan. Es decir, es interesante este matiz. Lanza de la Nación es el nombre de la disuelta organización paramilitar de la ANC. Es decir, cuando Mandela lideraba, junto con la Cuba de Castro,
y otros una organización paramilitar marxista-leninista en el ámbito de Sudáfrica, en conexión con las futuras guerrillas en el ámbito de Angola, Namibia, Mozambique. Por tanto, está inserto en el ámbito de la Guerra Fría. No podemos sustraernos de ese pequeño detalle. Y por tanto, es una seña de identidad de los tiempos que corren en Sudáfrica el hecho de que esa formación a la que haya recibido el apoyo de Jacob Zuma, supuestamente uno de los líderes de la transición de la apartheid a la democracia, se llame exactamente igual, lanza a la nación como esa disuelta ala paramilitar. No es una declaración de intenciones. Si bien la comisión no ha dado detalles sobre los motivos de la exclusión, el partido por el que se postula Zuma puede apelar la decisión hasta el pasado 2 de abril o presentar otro candidato. Esto se produce después de que un tribunal rechazara una petición presentada por la ANC para impedir el registro del citado partido. Zuma dimitió en 2018 asediado por una batería de escándalos y que posteriormente fue condenado por desacato en el marco de unos de los procesos por supuesta corrupción abiertos contra él. Ha criticado duramente a su sucesor, Cyril Ramaphosa, acusándole de no atajar las crisis que atraviesa el país, que son un dato objetivo. La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano. Acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex defensora pública sudafricana, el equivalente al defensor del pueblo, Thuli Madonsela, titulado La captura del Estado. Un elemento que es interesante porque conecta, por ejemplo, con Colombia, conecta con mi amigo economista canario Jorge Dorta, que fue el que me explicó este asunto de la captura del Estado y que hemos definido en algún vídeo en su caso. Y es el hecho de que unas élites en concreto usurpen las estructuras del Estado para bien particular y no para el beneficio de todos, lo cual ciertamente es un elemento interesante de seguir, no solamente en el marco de Sudáfrica o de Colombia o de otros lugares, sino como concepto de ciencia política referido a que la democracia es su primer objetivo. La destrucción de un Estado democrático puede suponer que ha habido una captura del Estado. Por tanto, recomiendo que si alguien puede buscar este informe, lo busque y lo lea. Y es que hemos comentado que Sudáfrica celebrará elecciones generales el próximo 29 de mayo. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció que las próximas elecciones generales se celebrarán el 29 de mayo en una contienda electoral en la que los principales partidos de oposición se presentarán en bloque con el objetivo de desbancar al Congreso Nacional Africano tras 30 años en el poder. Hay algunos que piensan que hay partidos que llevan muchas décadas en el poder, por tanto hay que quitarlos del medio, pero son defensores a ultranza del régimen sudafricano y que el Congreso Nacional Africano es maravilloso, incluso cuando empuñaba las armas en los años 70 y organizaba cosas chungas, pues entonces estaban con ellos porque estaban en el lado bueno de la historia a través de la Guerra Fría, el lado marxista, el lado prosoviético, el lado procubano y todas estas cosas y que culminaron en la batalla de Cuito Cuabanale, en donde la circunstancia resultó difícil. Eso sí, le resultó también difícil al general Ochoa, que en 1989 será enjuiciado por presunto narcotráfico en el ámbito de Cuba, sobre todo porque podía dar sombra al régimen y a sus líderes de entonces, los hermanos Castro. Ese es el premio por ser el ganador de Cuito Cuabanale. Las elecciones de 2024 coinciden con la celebración en Sudáfrica de los 30 años de libertad y democracia. Tienen que ir a ese punto de la memoria histórica y tratar de sacar los efluvios, los sentimientos, las emociones. Por tanto, el presidente Ramaphosa hace un llamado a todos los votantes elegibles a participar plenamente en este importante histórico hito de nuestro calendario democrático, ha señalado la presidencia en sus redes sociales. En palabras del propio presidente Ramaphosa, esta próxima cita electoral es una celebración del viaje democrático que ha atravesado Sudáfrica. Ya ha hecho un llamamiento a la población sudafricana a ejercer su derecho al voto y hacerlo de forma pacífica y dentro del pleno cumplimiento de la ley. El CNA podría aparecer las elecciones en este caso
podría perder la mayoría parlamentaria que ostenta desde el retorno de la democracia a Sudáfrica en 1994, sobre todo en medio de la crisis económica en la que se encuentra inmersa. La Asamblea Nacional Africana, Sudafricana, es la encargada de nombrar al presidente del país. Es decir, no es una elección directa, es una elección indirecta a través de la Asamblea Nacional Sudafricana. Y es que el partido gobernante se vio en la situación de expulsar al expresidente Zuma por respaldar a una formación rival. Esto ya, este comienzos de año, haciendo un revival en la situación hasta el momento presente. El partido que gobierna Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, la ANC, decreta la expulsión inmediata del presidente Jacob Zuma después de que este terminase de romper filas con el actual mandatario Cyril Ramaphosa y anunciase en diciembre pasado no solo que no respaldaría su histórica formación, sino que haría campaña por la escisión, que hemos dicho, lanza de la nación, el Umkhonto-we es decir, la escisión de la ANC es el mismo nombre que la agrupación paramilitar que hizo actos terroristas. El Comité Ejecutivo de la ANC ha determinado que, en el caso de Zuma, se dan las circunstancias excepcionales que justifican su suspensión inmediata de militancia, dijeron entonces, pese a que el presidente insistió en que seguiría queriendo formar parte del partido que durante las últimas 3 décadas ha dominado la política sudafricana. El ANC considera que hay fuerzas contrarias a la transformación que aspiran a dividir al partido y sitúan a Zuma como dirigente de la contrarrevolución. Tras su posicionamiento político, el presidente está impugnando de manera activa la integridad de la ANC y haciendo campaña para expulsar a la ANC del poder, pese a que no ha dejado su militancia, reza el comunicado difundido al término de la reunión del Comité Ejecutivo. Para la Junta del Partido, este posicionamiento choca con el espíritu de la disciplina organizativa, por lo que no cabe otra respuesta que la expulsión. La cadena de acontecimientos requiere que la organización invoque medidas para proteger, preservar la integridad e impedir futuros daños a su reputación. Hemos dicho que Zuma dimitió en 2018, asediado por escándalos, y ha vuelto a pedir el voto en ese mismo fin de semana para Umkhonto-we, formación nueva que recupera, hemos dicho, el nombre del antiguo brazo armado de la ANC durante la lucha del apartheid. El antiguo mandatario, que tiene 81 años, ha criticado duramente a su sucesor, acusándole de no atajar las graves crisis que atraviesa el país, como por ejemplo la energética. Resulta curioso el hecho de que tenga 81 años. Podemos mirar la edad de Cyril Ramaphosa y de todos los demás líderes que vienen de la camarilla de Mandela, el difunto Mandela. Todos empiezan a constituir una especie de gerontocracia en torno a la ANC que ha venido a sustituir en el imaginario colectivo al PRI de México. Y es que un tribunal de Sudáfrica había rechazado, como hemos comentado, la petición de la ANC de impedir el registro de un partido apoyado por Zuma. Un tribunal de Sudáfrica rechazó la petición presentada por el gubernamental Congreso Nacional Africano, ANC, para impedir el registro del nuevo partido apoyado por el presidente Jacob Zuma de cara a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de mayo. La ANC habían indicado que la nueva formación Umkhonto-we, llamamos la Lanza de la Nación, que asume su nombre, volvemos a decirlo, de la disuelta ala paramilitar de la ANC, fundada por Madiba, Nelson Mandela, no cumplía con los criterios exigidos para su registro oficial, argumento rechazado por el tribunal. Tras ello, la Comisión Electoral ha afirmado que toma nota del fallo y ha recalcado que da la claridad necesaria, la certidumbre, para permitir la finalización de los procesos de nominación de los candidatos. De forma adicional, confirma que la decisión de registrar este partido fue adoptada de forma regular y en línea con la ley. Ha dicho en un comunicado, antes de decidir que organizará unas elecciones libres y justas. El partido Umkhonto-we ha registrado un incremento de su popularidad desde que Zuma anunció que se unía a sus filas a principios de este año, 2024, mientras que la ANC ha presentado una demanda paralela contra la formación por violación de copyright
de su ala disuelta del ámbito paramilitar. La formación gubernamental teme que Zuma arrebate parte de los apoyos de la ANC que gobierna el país desde 1994, cuando ganó aquellas elecciones el señor Madiba, que mantuvo como vicepresidente al señor Frederick de Klerk como vicepresidente primero y a Thabo Mbeki como vicepresidente segundo. Hasta que de Klerk dimitió en 1997 y en el final del mandato en 1999 Thabo Mbeki se convirtió en el nuevo presidente por los siguientes 10 años en el ámbito sudafricano con la retirada del señor Mandela. Después continuaron otros líderes gobernando el país, pero siempre de la camarilla de Mandela y a través de la ANC. Desde 1994, después de que el expresidente expresara su apoyo al partido en diciembre del 2023, lo que llevó a la formación a suspender su pertenencia a la misma en respuesta. Recordamos eso, que Zuma dimitió en 2018, asediado por escándalos y todo eso. Y para rizar el rizo, podemos recordar el pequeño detalle, y es que a finales de marzo, el expresidente sudafricano Jacob Zuma sobrevive ileso a un accidente de coche. El expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, sobrevivió sin heridas a un accidente de coche ocurrido por la tarde de un jueves en el norte de la provincia suya de KwaZulu-Natal, la costa este del país, donde hay otro partido que ha controlado esta región desde los tiempos de la llegada de la democracia tras el fin del apartheid, porque podemos pensar otro tipo de democracia en la que se representaba el apartheid, pero para los blancos, la minoría liberal blanca de cariz y origen británico, hicieron bastante más por el advenimiento de la democracia en el ámbito de Sudáfrica y no el ANC, que se aprovechó bastante de ese trabajo duro, soterrado, de gente dentro del propio sistema para abrirlo a nuevas realidades que acabó cristalizando en 1990. Por tanto, la memoria debe ser completa o lo más detallada posible. El partido de Zuma, el nuevo, el Umkhonto we Lanza de la Nación, UMK, confirma el siniestro al medio sudafricano, Eyewitness, y por tanto ahí podemos especular de si ha sido un accidente, si ha sido deliberado, si interesaba que pudiera desaparecer del mapa para la autoridad nacional sudafricana tipo ANC, y para el Congreso Nacional Africano me refiero, según esas primeras informaciones recogidas en la cadena News 24. El suceso ocurrió entre las localidades de Gindolvu y Sowe. Involucró al menos a un vehículo del convoy que viajaba el expresidente. Responsable electoral del partido, Musa Mkise, ha exigido una investigación completa de lo ocurrido para despejar cualquier sospecha sobre un ataque deliberado contra el exmandatario, según recoge Eyewitness. Como dije, se trata de un accidente que aún debe ser investigado. Hay que hacerlo, más que nada porque ha estado involucrado el automóvil en el que se encontraba el presidente, ha indicado. De momento, la policía había arrestado a un individuo presuntamente involucrado en el accidente al investir, de acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo del expresidente mientras conducía en estado de embriaguez. Se encuentra ahora mismo en comisaría y podría estar formalmente acusado de conducción temeraria. El ataque ocurrió el mismo día que la Comisión Electoral de Sudáfrica aceptó una objeción contra Zuma para presentarse como candidato en las próximas elecciones debido a la condena emitida en 2021 contra el exmandatario tras ser declarado culpable de desacato al tribunal. Los abogados de Zuma tenían hasta el 2 de abril para presentar sus apelaciones a este respecto. Recordemos, una vez más, que tiene 81 años. Es una persona que tiene un avanzado estado de edad. Dejó de lado el tema de los escándalos, corrupción y todo eso, y el hecho de que su sucesor, Cyril Ramaphosa, no esté ayudando bastante en el tema del país con las crisis que va acumulando. Y todo aquello que decíamos respecto a Thuli Madonsela, referido al informe La captura del Estado. Y es que, ya en su momento, Jacob Zuma había apelado su exclusión como candidato de las elecciones generales.
habiendo sido condenado a 15 meses de prisión por desacato en el marco de una investigación por corrupción, apeló la decisión de la Comisión Electoral del país de excluirle de las elecciones generales convocadas para el 29 de mayo. ¿Mm? Tenemos esa consideración en la que la formación política que asume, volvemos a decirlo, el nombre de la disuelta ala paramilitar del gubernamental Congreso Nacional Africano, ha presentado varias razones por las que se opone a la medida de la autoridad electoral, entre las que se incluye que el órgano ha ido más allá de su autoridad para eliminar individuos de la lista de candidatos. El partido ha considerado que Zuma no ha hecho nada malo al haber sido condenado por desacato, que equivale a delito civil, y no por un delito criminal. Él tiene derecho a presentarse como su candidato en las elecciones, argumentando que la Comisión Electoral carece de competencia para decidir quién puede estar en la lista de candidatos para competir por los escaños del Parlamento. La Comisión carece del poder, jurisdicción y autoridad para implementar el artículo 47 de la Constitución que trata de regular la composición de la Asamblea Nacional. Este poder reside en la propia Asamblea Nacional. Ha argumentado la formación en los documentos judiciales, según recoge el portal de noticias sudafricano IOL. Ahora, el Tribunal Electoral tenía que tomar una decisión definitiva si el presidente del mismo, Moshoto Moepia, dijo que la ley dejaba claro que una persona que ha sido condenada y ha cumplido más de un año de prisión sin opción a multa no podrá participar en los comicios. Una inhabilitación en virtud de este párrafo finaliza 5 años después de que se haya cumplido la sentencia. Zuma dimitió en 2018. Y es que el asunto resulta interesante porque por primera vez parece que puede haber una dificultad efectiva referido a la mayoría que tiene tradicionalmente el Congreso Nacional Africano, mayoría absolutísima en esa asamblea, y por tanto capacitada para el nombramiento del presidente del país, y un gobierno habitualmente monocolor en el país de Sudáfrica. Pero parece que la cosa puede cambiar. Sobre todo por los continuos y deliberados charcos en donde se han metido los miembros del Congreso Nacional Africano, los cambios de líderes, las corruptelas. Hemos citado la de Jacob Zuma, hemos citado también a Cyril Ramaphosa. Puede investigarse el tema de los dineros, el tema de la granja, el tema de espionaje. Hay mucha tela que cortar por ahí y además todas las crisis en donde ha ido cayendo una y otra vez el tema educativo, tema de empleo, crisis energética, crisis de agua, de suministro, y el país empieza a estar desestructurado, cayendo a jirones. Por tanto, ahí tenemos una situación que podemos simple y llanamente recordar el pequeño detalle de que, bueno, el país tiene dificultades objetivas. Ejemplo práctico. Sudáfrica es un país extremadamente violento. La tasa de asesinatos por cada 100.000 ciudadanos es actualmente la segunda más alta del mundo. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, la policía, la fiscalía y los tribunales sudafricanos no consiguen atrapar y procesar con éxito a los delincuentes. En segundo lugar, la violencia, especialmente en la lucha contra el apartheid, ha sido consentida durante demasiado tiempo y una o dos generaciones de sudafricanos han crecido con la violencia, como el robo con violencia, la violación, la tortura, el asesinato como norma. La enorme inmigración ilegal procede del resto de África en los últimos años, se suma a los problemas de delincuencia, lo que empeora los ataques a los granjeros y especialmente a los brutales asesinatos de granjeros, es lo que aumenta la retórica política y un continuo mensaje de odio hacia los granjeros y a los sudafricanos blancos en general. Incluso cantan canciones que animan a matar granjeros. Desde el final de la apartheid, 3.000 granjeros han sido asesinados en Sudáfrica. La mayoría de los casos va acompañado de torturas extremas y asesinatos extremadamente brutales. El número de granjeros en Sudáfrica ha disminuido de 50.000 a menos de 30.000 en las últimas 3 décadas, mientras que la población del país ha aumentado de 40 millones a más de 60 millones. Por lo tanto, aunque hay muchos asesinatos en Sudáfrica, la tasa de asesinatos de granjeros es la más alta de todas las categorías de asesinatos en Sudáfrica. Es más peligroso ser granjero en Sudáfrica que vivir en Bagdad, en Irak, o en Damasco, en Siria. El odio hacia los granjeros va aumentando debido al fracaso del gobierno y del populismo a la hora de buscar chivos expiatorios entre los granjeros y en concreto entre los boers para africanas. Y por tanto, la situación amerita una lectura
más profunda, más sensata, más razonable por el futuro de Sudáfrica. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.